Muy buenas noches tengan mis amados hermanos. En esta noche le damos gracias a Dios porque nuevamente volvemos a transmitir, a estar con ustedes. Sí, y sean muy bienvenidos todos los que nos sintonizan en esta ocasión. Sean bienvenidos. Comenzamos con el llamamiento a la adoración, que es el Salmo 113, que a la letra dice: Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Vamos a continuar entonando el himno número 481. Himno 481. Iglesia invicta. Continuamos con una oración. Padre eterno que estás en los cielos, en esta hora, Padre, nos acercamos ante tu trono de gracia, Señor, para adorarte, para, Señor, bendecir tu glorioso nombre. Recibe, Señor, nuestra adoración
Señor, que tu pueblo te trae en esta hora, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los que, Señor, están en sintonía con nosotros, Padre, para que juntos, Señor, recibamos tu mensaje de salvación, Señor, y nos edifiquemos con tu Espíritu y tu bendita palabra. Señor, te agradecemos esta ocasión en que nuevamente, Señor, estamos en sintonía, Padre, con tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Todo sea para la honra y gloria de tu bendito nombre, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Vamos a continuar con el periodo de alabanzas a cargo del ministerio. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor Jesucristo por medio de las alabanzas, y como dice este versículo, que hay que enaltecer a nuestro Señor Jesucristo y que sea en espíritu y en verdad. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de
vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo y vamos a tener como siguiente alabanza, Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, en
Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Agradezco primeramente a nuestro Dios por la oportunidad que una vez más Él me concede y doy gracias a cada uno de ustedes, deseando de que nuestro Dios está con cada uno de ustedes y que nos da este momento de oportunidad para poder bendecir el nombre de nuestro Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Les envío a cada uno de ustedes un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera, mis amados hermanos, que en esta oportunidad que Dios nos concede, por ser el primer domingo del mes de octubre, quisiera compartir una serie de predicaciones para este mes de octubre. El tema general: una iglesia saludable. Y para ello vamos a meditar la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Y en esta ocasión vamos a considerar los dos primeros versículos del capítulo 1 de esta epístola a los Filipenses. El texto de Filipenses 1 y 2 dice de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, te ruego, Señor, que bendigas tu santa palabra en nuestras vidas. Así te ruego que tu Espíritu Santo pueda dirigir mi pensamiento, mi palabra, de tal manera que solamente pueda expresar lo que te agrade a ti y lo que traiga, Señor, edificación, enseñanza para nuestras vidas como iglesia, y cada uno de nosotros como hijos tuyos te bendecimos y te ruego, Señor, tu ayuda a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, tu amado, nuestro Salvador, te los ruego. Amén. Como ya había expresado, mis amados hermanos, las palabras de nuestro Dios, según estos dos versículos, notamos algo inusual en las epístolas que escribió el apóstol Pablo. En todas las epístolas, solamente dos epístolas en las que él se dirige directamente con estas palabras: Pablo y Timoteo. En la otra carta, que es la segunda carta de los Tesalonicenses, se dice Pablo y Silvano. Pero la referencia, tal vez la pregunta, algo inusual en sus demás cartas, es la razón de por qué Pablo no se presenta como un apóstol de Cristo. La razón es porque él está demostrando de que él tenía una relación con la iglesia, en este caso la iglesia de Filipos, o las iglesias que están en Macedonia. Sin embargo, esta iglesia de Filipos, Pablo tenía una buena relación, bien fundada y arraigada en el Señor Jesucristo, o en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y por lo mismo él está exponiendo algunas distinciones de los creyentes de esta iglesia de Filipos. Por lo menos quisiera referirme a tres. La primera distinción que hace de la iglesia de Filipos es que la iglesia de Filipos era una iglesia sana, una iglesia saludable. Y por lo tanto la iglesia que es saludable sirven al Señor Jesucristo. Así lo expresa esa primera frase: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Muy bien, cuando miramos esta primera parte, cuando habla acerca de la iglesia que están en Filipos, habla de esta iglesia como una iglesia que sirve, una iglesia que están ocupados en la adoración
al Señor, aunque esa palabra, esa primera, cuando usa el término siervos, es la palabra doulos, que significa siervo. Sin embargo, en el lenguaje del Nuevo Testamento, también el griego, esa palabra siervo o la palabra doulos viene a significar la figura o más bien un esclavo. Entonces aquí miramos dos pensamientos o personas. Uno es el esclavo y el siervo. Ahora hay diferencias desde luego. ¿Por qué? Porque un siervo es una persona que está libre de tal manera que él podría trabajar para quien quiera, no el esclavo. El esclavo es alguien que ha sido comprado, es alguien que ha sido adquirido totalmente, de tal manera que viene siendo como una propiedad de la persona que lo adquirió o de la persona que la compró. Y esto lo podemos mirar, por ejemplo, aquí en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 20. Escuchen lo que dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y tomo también, así rapidito, en el capítulo 7 de esta misma epístola, en los versículos 21 y 22, dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. El hacer énfasis de esta terminología de la epístola a los Corintios, en el cual dice que fuisteis comprado por precio, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es la figura indiscutiblemente la de un esclavo. El esclavo no tiene esa facultad de tomar sus propias decisiones, sino que lo que el amo considere acerca de él está sujeto, sometido, vive prácticamente para quien lo adquirió como esclavo. Esto es exactamente lo que también dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 26, puede escuchar lo que dice la Escritura. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Un énfasis en el cual dice, si alguno me sirve, sígame. Es decir, que la figura del siervo, el esclavo, solamente existe para el servicio del que disponga su amo, su dueño. Él vive solamente para quien lo adquirió como esclavo. Segundo pensamiento es, si estamos hablando acerca de una iglesia saludable, una iglesia sana, es la iglesia que sirve a Cristo. Entonces, el segundo pensamiento, una iglesia saludable es una iglesia que está llena de santos verdaderos. En otras palabras, una iglesia saludable está compuesta por santos verdaderos. Tal vez en nuestra cultura, en las palabras que conocemos en la gran mayoría de las personas, la palabra santo, la gente muchas veces teme a esa expresión, porque lo primero que uno considera, yo soy pecador, yo no soy santo porque yo hago esto o porque yo hago lo otro. Sin embargo, en la palabra de Dios, cuando nos habla acerca de santo, se está refiriendo a personas que han logrado una madurez espiritual de una forma inusual, no de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero también de una forma mucho más sencilla,
cuando usa o hace referencia a la palabra santo, significa estar o ser apartados, estar separados, y esto ciertamente es lo que dice el Señor Jesucristo, el Señor o nuestro Señor y Salvador. Él hizo una oración intercesora, que tenemos registro en el Nuevo Testamento de las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículos 16 y 17. Escuchen lo que expresa Jesús en su oración intercesora, en el cual dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces aquí miramos, hermanos, cómo ciertamente Jesús expresa diciéndonos que todos aquellos que habían creído en Él, por quien Él estaba orando, es que nosotros seamos guardados, es que nosotros entendamos de que no somos del mundo, así como Él no es de este mundo. Entonces Jesús ruega en su oración diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué hermoso cuando nosotros podemos reconocer que en verdad a veces esperamos, es que yo no soy santo. Bueno, por nosotros no, indiscutiblemente, pero uno llega a ser santo de acuerdo a lo que dice la palabra, en el que toda persona que cree en el Señor Jesús, que confía verdaderamente en Jesucristo como su Salvador, inmediatamente cuando creemos en Jesús, somos separados del mundo, somos apartados. Entonces es cuando llegamos a aprender a vivir para Dios y solamente para Él. Todo creyente verdadero es un santo, de acuerdo a lo que dice. Y veamos aquí la razón del por qué el apóstol Pedro también hace la expresión aquí en 1 Pedro capítulo 1, el versículo 15 y 16 dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nos hacemos la pregunta: ¿quién nos llamó? ¿Quién nos sacó del lodo cenagoso? ¿Quién nos puso en lugares celestiales? Indiscutiblemente la respuesta es que nuestro Padre Dios, a través de Jesucristo, nuestro Salvador, es quien nos levantó, es quien nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en lugares celestiales. Él nos sacó de las tinieblas, nos puso a su luz admirable. Bendito sea el Señor por esta oportunidad que Él nos da. Por eso dice: el que nos llamó es santo. Entonces nos dice aquí imperativamente: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No somos santos porque lo ganamos, no somos santos porque quisimos, somos santos por la gracia de Dios, somos santos por la misericordia del Señor. Entonces me permito en este momento también, con esta consideración, del cual también nos habla de 3 etapas de santificación. El primer paso de la santificación es el que se conoce como la santificación inicial o posicional, es decir, cuando una persona cree en Cristo, es separado de inmediato para Dios de una vez por todas, de una forma permanente. Esto se le conoce como santificación inicial o posicional, porque en ese momento, cuando somos llamados, eres llamado, Dios te pone al lugar donde debes estar, tomas posesión del lugar donde Dios quiere que estés, y por lo dice también la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 1. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Qué hermoso. Cuando Dios nos ubica a tomar un lugar de la santificación. El segundo es la santificación progresiva. ¿Qué significa la santificación progresiva? Bueno, de hecho, que el verdadero creyente realiza esfuerzo determinado y disciplinado para permitir que el Espíritu de Dios lo separe día tras día. El Espíritu de Dios lo toma y lo conforma cada vez más a la imagen de Cristo mientras camina por esta tierra. Gracias a Dios, porque en esta santificación progresiva el creyente va creciendo día con día. La misma palabra nos dice de esta manera: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Finalmente, la santificación eterna. Esta santificación eterna es entendible de que mientras nosotros vivimos, mientras nosotros estamos aquí en este mundo, no alcanzamos la perfección, pero va a llegar el momento cuando entonces ese día glorioso que todos anhelamos, va a llegar el día de la redención eterna, es cuando nosotros estemos con el Señor. Dice la palabra: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Gracias a Dios, porque entonces es aquí cuando miramos la santificación progresiva, la santificación inicial y la santificación final y eterna, donde los santos, los cristianos, son totalmente santificados en toda la dimensión de la palabra de nuestro Dios. Y finalmente, mis hermanos, una iglesia saludable es una iglesia que experimenta la gracia y la paz de Dios. Es entendible, ya lo sabemos como pueblo de Dios, que la palabra gracia significa favor inmerecido. Y esto efectivamente, porque la gracia de Dios es porque Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Él sufrió, Él murió, Él resucitó, Él ascendió a la diestra del Padre, del cual intercede por todos nosotros. Esto se llama gracia. ¿Por qué? Porque no hicimos nada por ganar y tampoco lo podríamos ganar. No hay ninguna manera, porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Pero el hecho de que nosotros estamos en Cristo, entonces todo lo que Él sufrió al morir, resucitar, todo esto, mis amados hermanos, Dios nos da la bendición de hacer todo lo que hizo y lo que hace hasta la presente fecha, el darnos su Espíritu Santo. Porque todo esto estamos bajo la gracia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que podemos tener gracia y paz. Ahora, podemos nosotros tener paz con Dios solamente cuando estamos en Jesucristo. Podemos tener la paz de Dios cuando vivimos en la luz de su palabra y en todas nuestras circunstancias. Sabemos que no es fácil. Mucha gente trata de buscar la paz de Dios de cualquier medio o de cualquier forma. Sin embargo, nosotros estamos prácticamente bajo la gracia de nuestro Señor y a cambio Él nos da su paz por esta gracia. Gracias, porque ciertamente no hay paz sin gracia. La paz solamente viene de Dios Padre y a través de nuestro Señor Jesucristo.
es entendible que de verdad, verdaderamente, Dios el Padre es la fuente de esa gracia. Y el Señor Jesucristo es el canal donde fluye esa gracia, esa paz, esa misericordia del Señor en nuestras vidas. Mis amados hermanos, quiero el Señor que nosotros, cada uno de nosotros, podamos ser agradecidos al Señor, así como la iglesia de Filipos fue una iglesia saludable. Así también Dios anhela y desea que nosotros seamos una iglesia saludable, una iglesia que sirve al Señor, una iglesia que está compuesta por verdaderos santos, personas santificadas por la gracia de Dios, y debemos ser una iglesia que experimentamos continuamente la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, a pesar de todas las circunstancias de las cuales el Señor nos permita vivir. Agradezcamos a Dios esta bendición de su palabra y vamos a orar. Poderoso Dios, en esta noche te doy muchas gracias, Padre eterno, por ese privilegio que nos concedes, meditar esta palabra tuya, que traiga una salud espiritual, una salud física en nuestras vidas, cuando podemos recordar, Señor, que muchos de nuestros amados hermanos que están en sus hogares, a donde quiera, Señor, que tú les permites mirar esta transmisión, que tú les llenes de tu gracia y de tu misericordia, a todos aquellos que están enfermos por el COVID-19. Poderoso Dios, te ruego que tú, Señor, con tu gracia, derrames bendiciones para que reciban salud física, así también salud espiritual. Cada uno de los hermanos nuestros, Señor, que haya o estén pasando un momento de angustia, tú sabes y miras los corazones, tú sabes dónde se encuentran. Ten misericordia de ellos como lo has tenido conmigo, como lo has tenido con tu iglesia, como lo has tenido con todos nosotros. Nuestro Dios, tu Espíritu Santo pueda llenar siempre nuestras vidas y nuestros corazones. Cualquier necesidad que hubiera o que haya, Señor, yo estoy completamente seguro de que tú estás obrando en todo momento, en cada momento y en este momento, en cada vida. Recibimos de ti, Señor, tus favores y misericordias de acuerdo a nuestra necesidad. Bendice, Señor, a cada familia, cualquiera que sea su necesidad. Bendice a nuestros jóvenes, bendice a nuestros niños, bendice a los que están enfermos y bendigas a todos aquellos que están trabajando, Señor, para bendecir, para buscar, para sanar la vida, Señor, de todos aquellos que están enfermos, a los médicos, a las enfermeras, enfermeros y todos cuantos están en ese servicio, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que los fortalezca, el que los proteja, para que ellos puedan, Señor, mantenerse saludables para poder ayudar a otros. Y concédenos siempre la bendición de orar por cada uno de ellos. Padre Santo, te ruego que tú bendigas a mis hermanos, a nuestra hermana Lupita B., a nuestro hermano Eduardo Velázquez, a nuestra hermana Teresita Domínguez, a nuestra hermana Landia Escobedo, a nuestro hermano cada uno de los hermanos Melchor, a nuestra hermana Rita la mía. Te ruego, Padre, que bendigas al hermano Rubén Quijano, a su esposa, nuestro hermano Alfredo Cavich, y cada uno, Señor, que llenes de bendición y misericordia. Nuestra hermana Paulita, que tú la bendigas, gracias, Señor, porque la has llenado de tu misericordia y el haberle, Señor, concedido un año más de vida. Padre Santo, a todos mis hermanos, llénalos de tu favor y tu misericordia. Te los ruego únicamente por los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro único y muy suficiente Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión santa y bendita del Espíritu Santo sea
en el corazón de cada uno de ustedes y sobre todo el pueblo de Dios presente desde hoy y para siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y mediante la provisión y la misericordia del Señor nos vemos el siguiente domingo. Bendiciones a todos, un abrazo. Amén. Pasen una linda noche, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.